Mis padres me echaron de la casa porque mi hermana gemela, que siempre se sentía con derecho a todo, quedó embarazada, y luego apareció en mi puerta años después exigiendo mudarse conmigo. Soy un hombre de 28 años y tengo una historia que parece sacada directamente de una serie de televisión. Pero créeme, cada palabra es verdad. Y tengo las cicatrices emocionales para demostrarlo. Imagina crecer sabiendo que no eras deseado, no en el sentido de, olvidamos usar protección, sino en el sentido de, te habríamos abortado si hubieras estado solo. Sí, ese soy yo, la mitad no deseada de un par de gemelos. Mis padres querían una hija, y obtuvieron una junto con el paquete adicional, es decir, yo. Durante años, llevé este conocimiento como una roca en el pecho. Coloreaba cada interacción, cada cena familiar y cada celebración de cumpleaños. El resentimiento crecía, echando raíces profundas en mi psique. No estoy escribiendo esto desde un lugar de enojo. No, lo escribo como alguien que ha pasado por las trincheras de la toxicidad familiar y ha salido del otro lado, maltratado pero no derrotado. Esta es una historia de favoritismo llevado al extremo. Es sobre una infancia en la que las cosas heredadas no eran solo ropa, sino una forma de vida. Es sobre ser expulsado de tu propio hogar y encontrar fuerza en los lugares más inesperados. Pero lo más importante, es sobre aprender que a veces la familia que eliges es más valiosa que la que te toca por nacimiento. Así que si alguna vez te has sentido como la oveja negra, el hijo no deseado, o simplemente alguien que lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece estar en tu contra, esta historia es para ti. No es una historia de éxito de la noche a la mañana ni de soluciones fáciles. Es desordenada, dolorosa y, a veces, puede que te haga hervir la sangre. Permíteme llevarte en un viaje a través de los altibajos de mi vida, desde dormir en una tienda de campaña en el patio trasero de mis padres hasta comprar mi propia casa, desde sentirme inútil hasta defenderme contra todo pronóstico. Ha sido un camino difícil, y finalmente estoy listo para compartirlo con todos ustedes. Cuando crecí, nuestra casa no solo estaba dividida, era una fortaleza con yo afuera. Desde el primer día, era claro quién era la estrella del espectáculo. Y no era yo. Mi hermana gemela bien podría haber sido hija única por toda la atención y el amor que recibió. ¿Sabes cómo algunos niños obtienen la mayor parte del cariño de sus padres? Bueno, mi hermana consiguió todo el zoológico. Ropa nueva, un armario que haría que una princesa de Disney se pusiera celosa. Mientras tanto, yo tenía suerte si conseguía un par de calcetines nuevos para Navidad y cumpleaños. Ese día en que mi hermana recibía montones de regalos mientras yo solo me hacía más viejo. Pero no se trataba solo de las cosas materiales. No, eso hubiera sido demasiado simple. Eran las pequeñas cosas, los recordatorios diarios de que yo era el acompañante no deseado en este retrato familiar. Los juguetes de mi hermana eran reliquias sagradas que mis manos indignas no podían tocar. Dios me libre de respirar cerca de su casa de muñecas. Parecía que estaba intentando quemar la casa familiar real. Las comidas eran una tortura especial. Mi hermana siempre escogía primero, los mejores cortes, las porciones más grandes. Yo recibía lo que quedaba, acompañado de un, deberías estar agradecido de recibir algo. Pronto me di cuenta de que en esta casa, algunos recibían más favoritismo que otros. La escuela tampoco era un refugio. Las reuniones de padres y maestros eran como una broma. Mis padres alababan los dibujos con los dedos de mi hermana como si fueran obras de Picasso, mientras que mi boletín de calificaciones apenas recibía atención. La frase, ¿por qué no puedes ser como tu hermana?, parecía haberse convertido en el lema de la familia. En medio de todo ese favoritismo y descuido, había una persona que me hacía sentir diferente, mi abuelo. Él era el único que realmente me veía y se preocupaba por mí. Con él, no era el hijo sobrante ni la decepción de la familia, simplemente era yo mismo. Me enseñó a pescar, me contaba historias de su juventud y, durante unas pocas horas preciadas cada semana, me hacía sentir que tenía valor. Pero la vida a veces no es como la esperamos, ¿verdad? Cuando tenía 13 años, mi abuelo falleció. Fue un gran golpe para mí, como si la única luz en mi vida se hubiera apagado. Desde que él falleció, la injusticia en la familia se hizo más evidente que nunca. Los logros de mi hermana se celebraban con entusiasmo, mientras que mi existencia apenas era notada. En las fotos familiares, casi siempre aparecía solo en algún rincón. Era como un fantasma, presente pero nunca realmente visto o escuchado.
Cada día era un recordatorio de que yo era el sobrante, solo una opción de respaldo. El descontento crecía dentro de mí, consumiendo cualquier esperanza o autoestima que me quedaba. Esperaba con ansias el día en que pudiera irme, contando los años, meses y semanas para escapar de un lugar que nunca sentí como un verdadero hogar. En mi cumpleaños número 16, mi hermana me sorprendió con una noticia inesperada: estaba embarazada. Esto no es algo típico a esa edad. Sin embargo, en mi familia, la noticia fue recibida como una gran alegría. Mis padres rápidamente organizaron una boda para mi hermana y su novio, y luego me informaron que tenía que dejar la casa para que la nueva familia pudiera vivir allí. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser el hijo no deseado a un adolescente sin hogar. Mi cuarto, el único santuario que tenía en este infierno que llamaba hogar, fue entregado sin ceremonias a mi hermana y su novio. Mis pertenencias fueron arrojadas en bolsas de basura y tiradas en el patio trasero como si fueran desechos de ayer. Aún recuerdo la conversación, si es que se le puede llamar así. Mi madre, con una sonrisa que podía agria la leche, me dijo: tu hermana necesita el espacio. Ahora ya eres lo suficientemente grande como para encontrar un lugar para ti, ¿no? ¿Lo suficientemente grande? Tenía 16 años, por amor de Dios. La misma edad que mi hermana embarazada. Pero, aparentemente, eso no importaba. Tenía 16 años, de pie en el patio trasero con mi vida en bolsas de basura, preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer después. El resentimiento que había estado hirviendo durante años, de repente, se desbordó. Estaba enojado. No, estaba furioso con mis padres, con mi hermana, su novio perdedor, con el mundo entero. Sin tener a dónde ir, hice lo único que se me ocurrió. Monté una tienda de campaña en el patio trasero. Sí, escuchaste bien. Mientras redecoraban la habitación de mi hermana para el bebé, yo aprendía a impermeabilizar una tienda. Habla de un curso intensivo en la vida adulta. Vivir en una tienda en tu propio patio trasero es una humillación especial. Podía escuchar las cenas familiares a través de las paredes de la casa, oler las comidas caseras. Ya no era bienvenido a compartir. El invierno fue lo peor. ¿Alguna vez has intentado hacer la tarea con una linterna mientras llevas 3 capas de ropa porque está helando afuera? Déjame decirte que no es lo ideal para el éxito académico. La escuela se convirtió en una broma. ¿Cómo podía concentrarme en álgebra cuando estaba preocupado por si mi tienda seguiría en pie cuando llegara a casa? Mis calificaciones cayeron en picada, pero, por supuesto, nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados adulando el vientre creciente de mi hermana. Pero la vida tiene una manera de lanzarte un salvavidas cuando menos lo esperas. Para mí, llegó en la forma de una panadería local. Había estado buscando trabajos ocasionales, cualquier cosa para ganar unos cuantos pesos para comida y suministros. El dueño, un tipo viejo y gruñón llamado Frank, me pilló mirando el pan del día anterior una tarde. En lugar de echarme, me ofreció un trabajo. No era mucho, solo barrer el piso y ayudar con las entregas, pero venía con una ventaja que se sentía como ganar la lotería: una pequeña habitación sobre la panadería donde podía dormir. No más tienda, no más temblar por la noche. Tenía un techo sobre mi cabeza, aunque oliera a masa madre todo el tiempo. Poco después abandoné la escuela secundaria. No fue una decisión fácil, pero seamos realistas, mi educación había pasado a segundo plano hace mucho tiempo en favor de la supervivencia. Además, trabajar en la panadería me enseñó más sobre la vida y el trabajo duro que lo que jamás aprendí en un aula. Frank se convirtió en la figura paterna que nunca tuve. Era duro, sí, pero justo. Me enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de llegar a tiempo y cómo hacer un buen strudel de manzana. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía valor. No era solo el gemelo no deseado o la decepción de la familia. Era un trabajador, un aprendiz, alguien con potencial. La ironía no pasó desapercibida para mí. Ahí estaba yo, la oveja negra de la familia, trabajando duro y aprendiendo habilidades de la vida real, mientras mi hermana, la niña dorada, jugaba a la casita con el dinero de mis padres. El resentimiento seguía ahí, como un compañero constante, pero se le unió algo nuevo, una feroz determinación de demostrarles que estaban equivocados. Cada turno de madrugada, cada noche tarde limpiando, cada nueva habilidad que dominaba era un dedo medio a la familia que me había dejado de lado.
Me prometí a mí mismo que un día tendría más que solo una habitación encima de una panadería. Tendría una vida con la que ellos solo podrían soñar, y lo haría todo por mi cuenta. La vida tiene una manera curiosa de sorprenderte. Ya sabes, un día estás durmiendo en una habitación que huele a pan del día anterior, y al siguiente entras a una planta automotriz con las palmas sudorosas, esperando una oportunidad. Ahí fue donde mi historia dio su siguiente giro. No voy a mentir, dejar la panadería fue difícil. Frank se había convertido más en un padre para mí de lo que mi propio padre jamás fue. Pero ambos sabíamos que no podía pasar mi vida cubierto de harina. Así que, cuando escuché que estaban contratando en la planta automotriz, pensé, ¿por qué no? Lo peor que podrían decirme era que no, ¿cierto? Resulta que dijeron que sí. Empecé en la línea de ensamblaje. Y déjame decirte, era un mundo completamente distinto a amasar masa. El ruido, el ritmo, la presión, al principio era abrumador. Pero, ¿sabes qué? Me encantó. Cada coche que salía de esa línea era como un gran dedo medio para todos los que alguna vez dudaron de mí. Me lancé de lleno al trabajo, aprendí cada tarea en la línea, me quedaba hasta tarde, llegaba temprano. Los chicos empezaron a llamarme la máquina. No muy creativo, lo sé, pero bueno, lo prefiero sobre ser el gemelo no deseado cualquier día. Y la gente lo notó. Mis supervisores, el gerente de la planta, incluso los grandes jefes de la corporación, cuando vinieron a los 3 años, me ofrecieron una posición de supervisor. Yo, el que dejó la escuela, ahora responsable de todo un turno. Casi me reí en sus caras, no porque fuera gracioso, sino porque si mi familia me viera ahora, bueno, digamos que hubiera sido dulce. Pero el éxito no borró mágicamente todos esos años de dolor. Cada promoción, cada aumento de sueldo, cada buen trabajo de los superiores, una parte de mí seguía siendo ese chico en la tienda de campaña, desesperado por aprobación. Me quedaba despierto por la noche imaginando escenarios donde me encontraba con mi familia, les presumía mi éxito, les hacía arrepentirse de todo. El verdadero cambio llegó 5 años después. Había estado ahorrando cada centavo, viviendo como si aún estuviera en esa habitación sobre la panadería. Y finalmente tuve lo suficiente. Compré una casa. Nada lujoso, claro, una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario decente, pero era mía, completamente mía. El día que obtuve las llaves, me quedé en la sala vacía y simplemente me derrumbé. Reí, lloré, probablemente los vecinos pensaron que estaba loco. Pero en ese momento, lo único que podía pensar era, lo hice sin ellos, a pesar de ellos. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar de verdad, un lugar donde pertenecía, donde nadie podía echarme o hacerme sentir no deseado. No era solo una casa. Era un gran al diablo para todos los que alguna vez me hicieron sentir pequeño. Mientras empezaba a amueblar la casa, comprando cosas con las que solo había soñado, una parte de mí deseaba poder invitar a Frank, mostrarle lo que su bondad había ayudado a crear. Pero otra parte, otra parte estaba esperando el día en que mi llamada familia se enterara, porque en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a tocar la puerta, queriendo una parte de lo que había construido. Y cuando llegara ese día, estaría listo. ¿Conoces esa sensación cuando estás viendo una película de terror y sabes que algo malo está a punto de pasar? Así me sentí el día que sonó inesperadamente el timbre de mi puerta. Llámalo sexto sentido, llámalo paranoia, pero algo en mi instinto me dijo que esto no iba a ser el vecino pidiendo una taza de azúcar. Abrí la puerta y ahí estaban. Mi propio espectáculo de terror en carne y hueso. Mamá, papá, mi hermana, su esposo, y eran 3 niños, 4. Perdí la cuenta. Estaban allí sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. En cierto modo, supongo que pensaban que lo habían hecho. Sorpresa, canturreó mi mamá, como si la última década de negligencia y abandono fuera solo un malentendido tonto. Escuchamos que compraste una casa. ¡Qué maravilloso! Me quedé congelado. Quería cerrarles la puerta en la cara, derrumbarme y exigir respuestas por todos esos años de dolor. En lugar de eso, solo me quedé mirando, con la mano aferrada a la perilla de la puerta tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi hermana pasó al lado de mi mamá, con su último bebé en la cadera. Bonito lugar, bro, dijo, mirando la entrada como si la estuviera tasando. Apuesto a que tienes mucho espacio.
Y ahí estaba, la verdadera razón de esta pequeña reunión familiar. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Años de resentimiento burbujeaban en mi pecho como lava. Mi papá carraspeó, siempre el diplomático. Hijo, pensamos que, bueno, con la familia de tu hermana creciendo y esta casa tan grande que tienes, tal vez sea hora de dejar atrás el pasado. Después de todo, la familia debe estar unida. Casi me reí. ¿Familia? ¿Desde cuándo había sido yo parte de su familia? Pero me mordí la lengua. Años de reprimir mis sentimientos se activaron automáticamente. ¿Exactamente qué están sugiriendo?, logré preguntar, mi voz sorprendentemente firme. Mamá sonrió, claramente tomando mi pregunta como una señal de aliento. Bueno, pensamos que todos podríamos mudarnos aquí. ¿No sería encantador? Una gran y feliz familia bajo un mismo techo. Una gran y feliz familia. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada repetición avivando el fuego de resentimiento que había estado ardiendo durante años. Imágenes pasaron por mi mente, durmiendo en una tienda de campaña, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer en la panadería, las innumerables noches en las que lloraba hasta quedarme dormido, preguntándome por qué no era lo suficientemente bueno. Y ahora, ahí estaban, de pie en el porche de la casa que había construido con mi propio sudor y lágrimas, pidiendo, no, exigiendo ser dejados entrar, para tomar el control, para apartarme otra vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Años de ira reprimida, dolor y resentimiento salieron a borbotones. No, dije, mi voz baja pero firme. Absolutamente no. Las sonrisas se desvanecieron. Mamá parecía como si la hubiera abofeteado. Pero somos familia, balbuceó. Familia. Me reí, pero sin humor. ¿Dónde estaba esta familia cuando me echaron a los 16 años? ¿Dónde estaba esta familia cuando dormía en una tienda de campaña en el patio trasero? ¿Dónde estaba esta familia cuando me partía el lomo en la panadería o hacía dobles turnos en la planta? Se quedaron ahí, en silencio, atónitos. Por primera vez, tenía toda su atención. Esta casa, esta vida que he construido, la hice completamente solo, sin ustedes, a pesar de ustedes. Y ahora creen que pueden simplemente entrar y reclamarla, como si tuvieran algún derecho. Mi hermana dio un paso al frente, con esa expresión conocida de disgusto que siempre le conseguía lo que quería. Vamos, no seas egoísta. Necesitamos el espacio. Nos lo debes. ¿Qué te lo debo? Las palabras salieron casi como un gruñido. No les debo nada. Ni una sola cosa. ¿Quieren espacio? Búsquenlo en otro lugar. Esta es mi casa y ustedes no son bienvenidos aquí. Mi papá se infló, su cara enrojecida. Escucha bien, chico. No, tú escucha. Lo interrumpí. Ya no soy un chico. Soy un hombre que ha salido adelante sin ustedes. Y seguiré saliendo adelante sin ustedes. Ahora salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se quedaron allí, boquiabiertos, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando, como si la idea de que yo los rechazara nunca hubiera cruzado por sus mentes. ¿Y sabes qué? Probablemente no lo había hecho. Lárguense, dije, mi voz baja pero firme como el acero. Lentamente, incrédulos, se dieron la vuelta y se alejaron. Los observé mientras se iban, mi corazón latiendo con fuerza, las manos temblando. Cuando su coche se alejó, cerré la puerta y me apoyé en ella, deslizándome hasta sentarme en el suelo. Lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ellos. El alivio era abrumador, pero también lo era la tristeza. No por perderlos. Los había perdido hace años. No, estaba de luto por la familia que nunca tuve, el apoyo que nunca conocí. Pensarías que después de haber sido rechazados tan claramente, mi familia habría entendido el mensaje. Pero si hay algo que he aprendido, es que las personas tóxicas no se rinden fácilmente. Son como malas hierbas. Crees que te has deshecho de ellas, pero siempre encuentran la manera de volver a colarse. Fue como una semana después de la visita no invitada. Apenas comenzaba a relajarme, a creer que tal vez, solo tal vez, finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Debería haberlo sabido mejor. Me desperté en medio de la noche con el sonido de vidrios rotos. Al principio,
Pensé que estaba soñando, algún residuo de pesadilla de mis días durmiendo en una tienda de campaña, quizás. Pero luego escuché voces, susurradas pero familiares, el chillido agudo de mi hermana, el murmullo bajo de su esposo. Por un momento, me quedé congelado. Esto no podía estar pasando. No podían estar tan locos, tan arrogantes. Pero cuando escuché pasos subiendo las escaleras, la realidad se impuso. De verdad estaban haciendo esto. Estaban entrando en mi casa. Me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Agarré mi teléfono, listo para llamar a la policía, pero algo me detuvo. Tal vez algún sentido equivocado de lealtad familiar, o quizás simplemente no podía creer que todo hubiera llegado a este punto. Salí al pasillo y allí estaban. Mi hermana, su esposo y 2 de sus hijos, cargados con maletas y bolsas. Se congelaron cuando me vieron, como venados frente a las luces de un auto. Lo que siguió fueron gritos, acusaciones y amenazas. Mi hermana, siempre la víctima, se lamentaba sobre cómo los estaba dejando sin hogar, cómo estaba destrozando a la familia. Su esposo, envalentonado por el alcohol, se me puso enfrente, diciéndome que no tenía derecho a dejarlos fuera. Años de ira y dolor reprimidos salieron a la superficie. Le grité de vuelta, les dije exactamente lo que pensaba de su derecho autoproclamado y su descaro. La situación se puso intensa, se volvió física. En el forcejeo, me empujaron con fuerza. Tropecé hacia atrás, mi cabeza chocando contra la esquina de una pared. El dolor explotó detrás de mis ojos, y sentí un cálido hilo de sangre bajar por mi cuello. Ese fue el último golpe. Aturdido y furioso, finalmente hice lo que debía haber hecho desde que escuché el vidrio romperse, llamé a la policía. Lo que sucedió después fue como algo sacado de un mal drama televisivo. La policía llegó con las sirenas a todo volumen, iluminando la tranquila calle suburbana. Mi hermana y su esposo inmediatamente empezaron a contar historias de cómo los había invitado, de cómo yo los había atacado. Pero no contaban con una cosa, mis vecinos. La señora Harrington, la vecina de al lado, había visto todo. Los había visto romper la ventana, había escuchado los gritos y me había visto tambalearme hasta el jardín delantero sangrando. Su testimonio, junto con la ventana rota y mi lesión, fue todo lo que la policía necesitaba. Presioné cargos. No fue una decisión fácil, pero mientras los veía ser llevados con las esposas puestas, supe que era la decisión correcta. Ya era suficiente. Era el momento de establecer límites, no solo con palabras, sino con acciones. Obtuve una orden de restricción contra mi hermana y su esposo. Se sentía surrealista tomar acciones legales contra mi propia familia. Pero con cada día que pasaba, me sentía un poco más ligero, un poco más libre. Justo cuando pensé que todo se había calmado, cuando empezaba a creer que finalmente podría seguir adelante con mi vida, volvieron a atacar. Esta vez fueron mis padres. Aparecieron una tarde de domingo, luciendo más viejos y desgastados de lo que recordaba. Por un momento, sentí un leve pinchazo de algo, no exactamente simpatía, pero sí un eco de la conexión que alguna vez tuvimos o que debimos haber tenido. Entonces empezaron a hablar, y cualquier sentimiento cálido desapareció rápidamente. Tenían una historia de pena preparada, sobre cómo se estaban haciendo mayores, cómo ya no podían mantener a mi hermana y su familia, cómo estaban luchando financieramente, cómo necesitaban un lugar donde quedarse. Era manipulación, pura y simple. Tocaron todos los botones clásicos de la culpa, la obligación familiar, el respeto por los mayores, las dificultades de la vejez. Se pintaron a sí mismos como víctimas de las circunstancias, convenientemente olvidando su papel en la creación de la misma situación de la que se estaban quejando. Escuché más por el impacto que por otra cosa. La audacia era impresionante. Ahí estaban, las personas que me echaron a los 16 años, que habían elegido a mi hermana una y otra vez, pidiéndome ayuda, exigiéndola, en realidad, bajo el disfraz del deber familiar. Me quedé ahí escuchando su discurso ensayado. Algo extraño sucedió. Sentí la vieja rabia, el viejo dolor, pero ahora era diferente, distante de alguna manera, como mirar una vieja fotografía de ti mismo y apenas reconocer a la persona en ella. Me di cuenta en ese momento de que los compadecía, a estas personas tristes y manipuladoras que nunca aprendieron a asumir la responsabilidad de sus acciones, que quemaron todos los puentes y ahora se sorprendían al encontrarse solos. Pero la lástima no significaba que les debía algo.
No borraba los años de negligencia, el favoritismo, el dolor que me habían causado. Y ciertamente no significaba que debía dejarlos entrar en mi vida o en mi hogar. Así que les dije que no, con calma, firme, sin ira ni resentimiento. Les expliqué que, si bien entendía su situación, no era mi responsabilidad resolverla. Les recordé nuestra historia, las decisiones que habían tomado. Dejé en claro que, aunque no les deseaba ningún mal, tampoco los quería en mi vida. No lo tomaron bien. Por supuesto, hubo lágrimas, acusaciones, intentos de manipulación emocional, pero mantuve mi posición. Y cuando finalmente se fueron, no me sentí culpable. Me sentí aliviado, empoderado. Fue un punto de inflexión para mí. De pie en el porche, viendo cómo se alejaban en el coche, me di cuenta de algo importante: el resentimiento, la ira que me habían impulsado durante tanto tiempo, no habían desaparecido exactamente, pero ya no me controlaban. Había construido una vida por mí mismo, una buena vida. A pesar de todo lo que habían hecho, había ganado, no al demostrarles algo a ellos, sino al vivir bien a pesar de ellos. Actualización habían pasado meses desde el incidente de la irrupción y el fallido intento de mis padres de mudarse conmigo. El polvo se había asentado y yo había estado concentrado en seguir adelante, construyendo una vida que fuera verdaderamente mía. Estaba aprendiendo a dejar ir, a encontrar paz, no en el perdón, sino en la aceptación de lo que había sucedido y en quien me había convertido a causa de ello. En un momento que solo puedo describir como un acto de nobleza mal dirigida, decidí visitar a mi hermana en la cárcel. Tal vez buscaba un cierre, o tal vez alguna parte de mí seguía aferrada a la idea de la familia. Fuera lo que fuera, me encontré sentado frente a ella en una sala de visitas estéril. Los años de dolor y traición eran una presencia palpable entre nosotros. Ella se veía diferente, más dura, más vieja. El brillo de la hija favorita había desaparecido de sus ojos. Nos sentamos en un incómodo silencio que pareció durar una eternidad. Estaba a punto de irme, preguntándome en qué estaba pensando al venir aquí, cuando ella habló. Lo que salió de su boca me sacudió hasta lo más profundo. Con una risa amarga, reveló una verdad que nunca vi venir. Nuestro abuelo, la única persona que alguna vez me había mostrado verdadero amor y apoyo, no me había olvidado después de todo. Me había dejado una herencia, una sustancial. El impacto debió reflejarse en mi rostro porque mi hermana continuó, sus palabras goteando con el mismo sentido de derecho que había caracterizado toda nuestra relación. Lo soltó todo, como nuestros padres habían ocultado el testamento, como habían estado usando mi dinero todos estos años. La casa frente a la cual dormía fuera, en una tienda de campaña, técnicamente había sido mía. El dinero que financió sus bodas, los fallidos negocios de su esposo, la ropa costosa de sus hijos, todo provenía de mi herencia. Me quedé allí atónito mientras las implicaciones me golpeaban. Cada lucha, cada dificultad que enfrenté, durmiendo en una tienda de campaña, trabajando incontables horas en la panadería, apenas logrando pagar mi educación, nada de eso había sido necesario. Había tenido los medios para mantenerme desde el principio, pero me lo habían robado las mismas personas que debían haberme protegido. El peso de esta traición era casi insoportable. Años de manipulación emocional, de ser llamado egoísta por no ayudar a la familia, de ser hecho sentir inútil. Todo se derrumbó sobre mí. La audacia, la pura crueldad de lo que habían hecho. Era impresionante. Mi hermana, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí, parecía pensar que esta revelación me provocaría, que reavivaría el drama familiar. Quizás pensaba que me rompería o que reaccionaría con ira. Tal vez esperaba manipularme para que la ayudara de nuevo, usando esta información como cebo. Pero había calculado mal, muy mal. Los últimos hilos de obligación familiar, de lealtad mal colocada, se rompieron. Sentí una calma fría y clara inundarme. Sin decir una palabra, me levanté y me fui. Sus gritos resonaban a mis espaldas. Armado con la información que mi hermana había proporcionado sin darse cuenta, comencé el proceso de desenredar años de engaños financieros. No se trataba solo del dinero, aunque era justo que recuperara lo que me pertenecía. Se trataba de justicia, de finalmente levantarme y decir, basta. Los demandé a todos. A mis padres, a mi hermana, a su esposo, a todos los que se habían beneficiado del robo de mi herencia. La familia que me había descartado, que me había visto como nada más que un recurso para ser usado y desechado,
estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que las noticias de la demanda se extendieron, familiares lejanos y viejos conocidos salieron de las sombras. Algunos ofrecieron su apoyo, otros me condenaron. Me llamaron codicioso, desagradecido, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Por primera vez, esas palabras no tenían poder sobre mí. Sabía la verdad y había terminado con dejar que su narrativa controlara mi vida. La demanda se convirtió en una sensación mediática en nuestro pequeño pueblo, a la gente le encanta una buena historia de David contra Goliat, y así fue como la pintaron, el hijo abandonado levantándose contra aquellos que lo habían agraviado. Intenté ignorar la atención, centrándome en la batalla legal que tenía por delante. Fue un proceso largo y agotador. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas profundidades a la traición de mi familia. La casa en la que había vivido mi abuelo, llena de cálidos recuerdos del único adulto que realmente se había preocupado por mí, había sido vendida. El dinero que debería haberme proporcionado una vida cómoda se había malgastado en gastos frívolos y malas inversiones. Mientras escribo esto, la demanda sigue en curso. Las ruedas de la justicia giran lentamente, pero están girando. No sé cuál será el resultado, cuánto, si es que recupero algo. Pero de alguna manera, ese ya no es el punto. No sé lo que depara el futuro. La audiencia es la próxima semana, y sin importar el resultado, sé que mi vida nunca será la misma. Pero por primera vez, desde que puedo recordar, no tengo miedo. Estoy listo para enfrentar lo que venga a mi manera. Continuará. Tal vez la vida me ha enseñado que nunca sabes realmente lo que te espera a la vuelta de la esquina. Pero sea lo que sea, lo enfrentaré. De pie, con la seguridad de saber quién soy y lo que valgo. ¿Y no es esa la mayor herencia de todas?